Ahora sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado a la última mesa del día, del seminario, así que no sé si debo darles la bienvenida, pero lo que sí, muchas gracias por estar participando y sobre todo muchas gracias a quienes nos acompañan en esta mesa. A mi izquierda, Lucía Pitaluga, a mi derecha, ahí está, Adrián Rodríguez Miranda, Pablo Galazo, Ana Laura Fernández y Fabricio Juárez. Ahora los vamos a presentar apropiadamente antes de darles la palabra. Mi nombre es Manuel Adler, soy parte del equipo de desarrollo empresarial de la agencia y simplemente me tomo el permiso de hacer dos comentarios en el inicio de esta mesa de redes y asociatividad, ¿sí? Dos comentarios, primero para aclarar sobre todo a qué nos referimos cuando hablamos de esto de asociatividad empresarial. La literatura y los antecedentes a nivel nacional, regional y más nos hablan de clústeres, nos hablan de redes, nos hablan de grupos de compras, grupos de ventas, de los conceptos de cooperación y competencia, pero más allá de las taxonomías y las experiencias particulares, quizás sí es importante mencionar cómo entendemos desde ANDE esto de la asociatividad empresarial. Y nos referimos a la capacidad de las empresas de trabajar en conjunto, atendiendo un problema común que no podrían resolver de forma individual, ¿sí? En este proceso se dan un montón de implicancias, el diálogo, el intercambio entre las empresas, la generación de confianza, la generación de productos conjuntos y mucho más que luego los expositores podrán expresar. El segundo punto me lleva al desafío que tiene la agencia al implementar programas y actividades específicas para volcar el tema de la asociatividad empresarial hacia el mundo de las MIPYMES, ¿sí? Y no en vano, dos de los proyectos que están acá y que se van a presentar hoy fueron apoyados el año pasado en la convocatoria del fomento a la investigación en MIPYMES, así que les propongo escucharlos. Primero, vamos con el trabajo de Adrián Rodríguez Miranda y Pablo Galazo. Adrián es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y es docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y Pablo Galazo también comparte la formación como doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y también se desempeña como profesor e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Así que adelante, Adrián y Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a presentar nuestro trabajo aquí. Este trabajo que vamos a presentar es un avance del proyecto Redes de Apoyo a las MIPYMES en Canelones, donde estamos colaborando con Adrián y también con Sergio Palomeque, que es colega también del Instituto de Economía, de Facultad de Economía. Y en este primer estudio nos centramos en los procesos de innovación de las MIPYMES, con datos que vamos a ver ahora son del departamento de Canelones en particular. Entonces, nada, voy a como para presentar la idea que guía el proyecto de investigación y en particular en este primer documento es responder a cuál es la importancia que tiene esencialmente las redes de colaboración entre empresas, pero también los vínculos que establecen las empresas con organizaciones no empresariales. Ahora veremos qué son esas organizaciones de apoyo a las empresas. Y encontramos, y metemos ahí como un extra a la pregunta, también qué papel juega la capacitación de los trabajadores en la innovación que implementan y que llevan a cabo las pymes. Para eso nos basamos en un marco teórico que es el que nosotros trabajamos desde nuestro grupo de investigación en desarrollo. Básicamente nosotros seguimos la visión del desarrollo territorial que plantea que las empresas no innovan solas, que hay que prestar atención no solo al actor de manera aislada, sino al conjunto de empresas que están localizadas en el territorio y ahí esas empresas conforman redes que son clave para aumentar la competitividad. Hay muchos trabajos que plantean que los territorios que tienen empresas que cooperan en un entorno adecuado son más competitivos, obtienen mejores resultados. Eso en regiones como América Latina se observa que existen más debilidades, las empresas no logran formar esas redes sólidas y no hay esas capacidades endógenas propias de los territorios, no se ven tan claramente, entonces las políticas públicas juegan un papel importante. De ahí el papel particular de las organizaciones de apoyo
organizaciones que son actores que van desde las cámaras empresariales hasta gremiales, pero también centros de investigación, las universidades que operan en los territorios no directamente están orientadas a apoyar a las empresas, pero sí inciden o facilitan el desarrollo de las empresas, actores estatales. ANDE también puede ser a través de los centros PYME, es un tipo de organización que da apoyo a las empresas en los territorios. Esas organizaciones cumplen diferentes roles, pero esencialmente ayudan a mejorar la competitividad y ayudan a constituir redes locales, redes en el territorio, fomentan la interacción entre las empresas y facilitan la difusión de conocimientos. Nosotros tratamos en este trabajo de medir esto para el caso como vamos a ver, de empresas de Canelones. Nosotros utilizamos datos que recabamos a través de una encuesta en la que contamos con el apoyo de cámaras empresariales canarias y del gobierno departamental de Canelones. Ahí entrevistamos a 725 empresas, les planteamos un cuestionario. Es una muestra que tiene un cierto sesgo porque son empresas que son socias de esas cámaras. Las cámaras están interesadas en entender cómo es el funcionamiento de esas empresas, qué les está yendo bien, cuáles son sus dificultades, cuáles son las que innovan y cómo lo hacen cuando... Y para eso contamos con un apoyo ahí del Centro Comercial Industrial de Atlántida, la Cámara de Comercio de la Ciudad de la Costa, el Centro Comercial Industrial de Las Piedras, en fin, el Centro Comercial Industrial de Santa Lucía y la Cámara Comercial Industrial y Agraria de Pando, que es la que de hecho creo que tiene más respuestas ahí. Recolectamos los datos, ahora explicaremos un poco los datos de innovación, pero aparte de la innovación de las empresas identificamos dónde están los clientes, a quiénes les venden, si están en el mismo municipio, en otros municipios, en otros departamentos, en otros lugares del país, si venden online o no, quiénes son sus proveedores, de dónde vienen. Sus trabajadores también, los vínculos de cooperación entre las empresas y los vínculos con las organizaciones, que son una suerte de proxy de estas redes de interacción y colaboración. Entonces, el contexto sería ese departamento de Canelones, un poco cómo se distribuyen nuestros datos a la izquierda en esa tabla que ven por microrregiones, o sea, donde se localizan geográficamente, por sectores, muy parecido a lo que planteaba Rodrigo antes, son sectores esencialmente de comercio y de servicios, son la mayor parte de pequeñas empresas, o sea, desde kioscos hasta peluquerías, en fin. Y ahí hago un pequeño inciso. Una cosa que nosotros valoramos de estos datos es que la mayor parte de la literatura que les he mostrado antes, cuando se va a estudios empíricos, utiliza o bien datos secundarios, que son sobre todo datos de patentes, y evidentemente estas empresas no patentan, o bien datos primarios con encuestas, pero ahí el foco suele ser empresas más grandes, empresas que tienen más capacidad de innovación, más capacidad tecnológica. Digamos que hay hay mucho menos conocimiento sobre la innovación en este tipo de empresas. Es un tipo de innovación diferente, innovación menos, de alguna forma, menos radical, ¿no? Pero en muchos casos de adaptación o de inclusión de algunas tecnologías, ahora veremos, pero hay menos conocimiento sobre esto. Y en cuanto a tamaño también ahí veíamos algunos datos. ¿Qué nos interesa explicar? Las variables que nos interesa analizar es la variable si las empresas innovan o no, y en particular desglosamos a partir de lo que se suele utilizar en la literatura para medir la innovación. Nosotros las agrupamos en 3 grandes categorías. Una primera relativamente sencilla, si compra equipos o maquinaria. La segunda es si compra tecnologías de información y comunicación, una innovación a través de TICs. Y la tercera, que incluye actividades más complejas, que la podemos llamar Innova Más o Innova Plus, que supone, por ejemplo, adquisición de licencias o contratar una consultoría para innovar, meter innovaciones en términos de diseño o en términos de organización. Y ya la que es más difícil, que se da en muy pocos casos, innovación sistemática a través de investigación y desarrollo. Eso es lo que nos interesa analizar como variable de interés, ¿no? Las explicativas serían un proxy de la red de colaboración entre las empresas, que es una variable que mide si la empresa coopera o no con otras empresas, o sea, cooperación con pares.
otras empresas normalmente situadas en el territorio. La segunda mide si la empresa tiene algún vínculo de colaboración con una organización de apoyo, este tipo de organizaciones que les mencionaba antes, de tipo de gremial, ya digo, públicas o privadas, pueden ser enfocadas en la investigación y demás. Y por último, medimos si la empresa dedica esfuerzos a capacitar a sus trabajadores con una variable que toma el valor 1 si lo hace y 0 si no lo hace. Y controlamos por un conjunto de variables que tenemos disponibles a través de esta encuesta que miden otras características de la empresa. Algunas de ellas han sido identificadas por estudios previos como factores que se asocian con la innovación de las empresas. Sobre todo las dos primeras, el tamaño, que nosotros lo aproximamos si la empresa tiene más de 20 empleados para diferenciar las micro y pymes, las micro y pequeñas de las medianas, y la antigüedad de la empresa. Normalmente a mayor antigüedad y mayor tamaño, mayor propensión a innovar. Y otras características sobre los proveedores, el empleo, el nivel cómo le afecta la informalidad o no, etc. El sector. En cuanto a resultados, lo que nosotros encontramos es que bueno, hay una escasa implicación en innovación, eso es bastante esperable. De hecho, ahora justo conversábamos con Lucía, tenemos unos resultados un poco superiores a lo que muestra la encuesta de ANI, probablemente porque nuestros datos están sesgados hacia tipo de empresas que están vinculadas a cámaras empresariales, y por lo tanto ya supone un perfil de una empresa de alguna forma más propensa a llevar a cabo innovaciones, con una mayor planificación, más acceso a contactos, etcétera, que puede estar incidiendo en este mayor porcentaje. Pero igualmente es un porcentaje relativamente bajo. Aquellas que llevan a cabo alguna innovación, eso es solo un 39%, y a la derecha del todo, las que llevan a cabo innovaciones más complejas, más sistemáticas, que requieren un mayor esfuerzo, son solamente el 12% de los casos. Básicamente, porque no me voy a parar mucho en estas tablas, luego muestro un resumen donde se ve un poco mejor, que esta tabla, que no es la más bonita del mundo, ni mucho menos, que corremos 3 modelos, uno para estimar los factores que se asocian con la compra de maquinarias, otro, que es este de aquí, para explicar los factores que se asocian con la incorporación de TICs, y el tercero para ver qué es lo que nos puede estar explicando las innovaciones más complejas. Los modelos funcionan relativamente bien y en esencia lo que nos muestran, y aquí se puede ver de manera resumida las 3 variables de interés que les mostraba antes, es que, y voy a empezar por la columna de la derecha, las innovaciones más complejas, las que requieren un esfuerzo más sistemático, las que son más difíciles de llevar a cabo por parte de las MIPYMES, están asociadas con mayores niveles de colaboración con pares y también con vinculación con organizaciones de apoyo. O sea, van en línea con lo que plantea la literatura, que es que las empresas no innovan solas, es importante para innovar estar en interacción, no solo con otras empresas, sino también con este tipo de organizaciones que le pueden dar ayuda, dar apoyo, dar conocimientos, etcétera. Y luego también se asocian, llevar a cabo actividades de innovación está asociado positivamente con hacer esfuerzos de capacitación para sus empleados, ¿no? Esto nos muestra un perfil de empresa. La MIPYME que innova es una empresa que está inserta en redes y que además dedica esfuerzos a capacitar a sus empleados. Encontramos que para otros tipos de innovación menos sistemática, menos exigente, menos compleja, como puede ser, y ahí columna de en medio, innovaciones en TICs, bueno, tiene cierta incidencia colaborar con pares, y un resultado no esperado, que es el de la innovación en equipos, la primera columna, compra de equipos y maquinaria, parece estar negativamente asociado con colaboración con organizaciones. Esto, una interpretación que tenemos de manera, queremos pensarla un poco más, pero que puede ser factible, nos está hablando de un perfil de aquellas empresas que colaboran con organizaciones, que se vinculan con estas organizaciones no empresariales, no tienden a comprar maquinaria. En todo caso, como vemos en la tercera de las columnas, llevan a cabo otras formas de innovación un poco más complejas que no la adquisición de equipos. Entonces, en conclusión, primeros resultados de esta parte de la investigación, ahora les cuento en qué etapas siguientes del proyecto estamos. Tanto la innovación como la capacitación está poco extendida en las empresas, en las MIPYMES.
No ayuda el entorno local, donde se da en un territorio poca colaboración entre las empresas y un impacto de la informalidad, declaran las empresas, y poca vinculación con las organizaciones de apoyo, solo un 16% de las empresas se conecta con ellas. Encontramos, que esto no lo he comentado, pero surge de las regresiones, hay un cierto sesgo de prácticas innovadoras ahorradoras de mano de obra. O sea, se innova esencialmente para afrontar, o una de las respuestas que encontramos para afrontar problemas asociados a la zafrabilidad del empleo, a posibles oscilaciones en eso. Entonces, la búsqueda por parte de muchos empresarios es en ahorrar mano de obra e incorporar nuevas tecnologías que faciliten hacer eso, lo cual, de alguna forma, puede ser interpretado de manera preocupante para el desarrollo del territorio, ¿no? Bueno, si la innovación implica menos empleo. Y el carácter transversal del componente digital lo observamos en la medida en la que innovar a través de TIC y además vender por canales digitales está asociado positivamente con otras formas de innovación. Es decir, la empresa innovadora tiende a ser empresa digital, ¿no? Bueno, y como reflexiones, ahí planteamos un par de preguntas que surgen de este estudio y otras dos que están en azul que surgen, o que esperemos que surjan, del trabajo que tenemos en curso de la segunda parte del proyecto, ¿no? Que es cómo podemos potenciar la colaboración entre empresas y organizaciones de apoyo, porque en principio nuestros datos reflejan que para las MIPYMES, para estas pequeñas empresas, les puede facilitar la innovación, cómo promover la colaboración entre pares y que esta colaboración favorezca, por ejemplo, formas de innovación a través de incorporación de TICs. Y lo que pretendemos analizar estamos analizando ahora en esta segunda fase del proyecto es cómo trabajan en red las organizaciones de apoyo. Decimos, las organizaciones de apoyo son importantes, constituyen una red entre sí, colaboran entre sí, y en qué medida esa red de organizaciones, o sea, esa conexión que pueda tener los centros PYME de ANDE con cámaras empresariales en los territorios, con sedes locales de las universidades, otros organismos estatales, algunos actores de carácter nacional, algunos de carácter regional, como pueden ser también las intendencias y demás. Esas organizaciones no empresariales, cuando interactúan entre sí, acaban generando efectos sobre las empresas. Bueno, y ahí, para responder a estas preguntas, y esta es mi diapositiva de cierre, estamos haciendo una encuesta a organizaciones de apoyo. Hemos identificado aquellas organizaciones que tienen un rol importante en nuestro objeto de estudio, que son esas MIPYMES de Canelones. Les estamos contactando para saber con quiénes interactúan. Estamos tratando de, a partir de esos datos, reconstruir esa red de organizaciones y estimar cómo incide esa red de organizaciones en el plano empresarial, que es el que este primer documento nos hablaba un poco, ¿no? De cómo están innovando las empresas. En qué medida que una empresa innove puede estar asociado con que las organizaciones con las que coopera son actores relevantes en ese plano interorganizacional que queremos medir. Y en paralelo, antes de que se me pase, otra cosa que quería decir es que estamos haciendo una segunda versión de esta encuesta con empresas de Canelones, o sea, estos 725 encuestados, estamos tratando de llegar a un número parecido ahora para tener un panel de datos y poder analizar también evolución y ver. Esto surge también como subproducto que no estaba planteado inicialmente en el proyecto, pero que estamos contentos de poder anunciar que esperamos tenerlo. Y eso sería un poco el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián y Pablo. Si les parece, hacemos el mismo proceso que en el resto de las mesas. Dejamos a los expositores primero y luego del comentario de Lucía pasamos a la parte de preguntas del público. Bueno, no sé si están cómodos ahí o si prefieren cambiarse de lugar. Bien. ¿Estamos bien? Entonces, damos la palabra a Ana Laura Fernández. Es economista, es asesora económica y líder de los departamentos de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Y a su lado, Fabricio Juárez, diplomado en Gestión de Organizaciones Empresariales, es el coordinador de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Adelante.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la agencia. Como bien decía Manuel, este es un proyecto que surge de la convocatoria de fomento a la investigación que hizo la Agencia Nacional de Desarrollo, pero además surge de un trabajo más profundo que está haciendo la Agencia Nacional de Desarrollo ya desde hace unos años, apostando a lo que es la asociatividad, ¿sí? Esta línea de trabajo que compartimos con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y con muchas de nuestras organizaciones socias. Y lo que buscamos en esta investigación en realidad fue respondernos a nosotros y un poco también a la agencia y a los centros que trabajan con nosotros, una respuesta que era si realmente este trabajo en asociatividad tenía... O sea, estábamos entendiendo qué se estaba haciendo y cómo estaba llegando a las empresas la asociatividad en Uruguay, ¿sí? Cuáles eran los instrumentos de fomento de la asociatividad que teníamos y cómo estaban trabajando en tema de prácticas, las brechas y las problemáticas comunes en el uso de prácticas existentes y oportunidades y fortalezas del trabajo asociativo. Sobre todo lo que queríamos respondernos era si lo que estábamos, o sea, la apuesta que estaba haciendo la agencia, la apuesta que estaba haciendo la Cámara, la apuesta que estaban haciendo las otras organizaciones, llegaba a las empresas, había interés de las empresas, y una pregunta muy difícil, ¿no? Que si bien no vamos a tener un resultado concreto, porque es muy difícil de medir, queríamos tener por lo menos un atisbo, era si había impacto realmente de lo que son las actividades asociativas que se hacen en las MIPYMES uruguayas. Y bueno, les vamos a contar un poquito cómo fue que lo hicimos y qué resultados nos dio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un poquito continuando con la presentación. Bueno, como Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, bueno, nuestro foco está en el sector comercio y servicios y un poquito el trabajo focaliza en el sector, también moviéndonos un poquito de experiencias asociativas quizás con mayor incidencia o con mayor experiencia en otros sectores, como puede ser el agro, la industria. Entonces, bueno, un poco el objetivo también de este estudio era focalizarnos en el sector comercio y servicios. Ahí también, ¿por qué en el sector comercio y servicios? Bueno, ya hoy durante todo este día hemos compartido información y datos estadísticos respecto a las pymes, y en particular acá nos focalizamos en lo que son pymes en el sector comercio y servicios, o sea, un sector claramente relevante en términos de cantidad de unidades productivas, en términos de empresas, pero también en términos de generación de puestos de trabajo. Entonces, ya entrando aquí concretamente en lo que fueron los diferentes estructuras o los diferentes bloques de este proyecto de investigación, ¿por qué? ¿No? Como el marco teórico, ¿no? Como parte, cómo iniciamos esto de, bueno, ¿por qué focalizarnos en la asociatividad, ¿no? Más allá de esto que comentaba Fabricio, ¿no? De la experiencia, del camino que ha construido la agencia, también lo ha construido la Cámara de Comercio, directamente de lo que es el Departamento de Fortalecimiento Empresarial liderado por Fabricio, pero bueno, la literatura también nos muestra que hay diferentes ventajas asociadas justamente a la estrategia de asociatividad para las empresas, para resumirlo como una herramienta que incide positivamente en incrementar o aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Eso como línea general, más allá de aspectos que allí vamos detallando, pero para no entrar en cada uno de ellos particularmente. En este sentido, ¿cuál fue la metodología de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo nos planteamos hacer este trabajo? Una parte, un bloque más de análisis cuantitativo y otro que refiere más a lo que es el análisis cualitativo. Dentro de lo que es análisis cuantitativo, nosotros en la Cámara de Comercio llevamos adelante lo que es una encuesta de actividad trimestral. Sí, estoy bien ahí. Una encuesta trimestral que realizamos, una muestra para este caso en particular, fueron alrededor de 400 MIPYMES localizadas en todo el territorio nacional, con foco en lo que es el sector comercio y servicios, y este relevamiento se hizo para el primer trimestre del año, tomando como base muestral el registro de empresas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y lo que hacemos nosotros, esta encuesta tiene el objetivo de relevar en particular lo que es el comportamiento de las ventas en términos reales
reales de las empresas de este sector, pero en particular lo que hicimos fue para este caso y intentando responder un poco a estas preguntas que nos planteábamos previamente, incluir un módulo específico respecto a temas de asociatividad. Entonces, parte método cuantitativo, ahora vamos a ver un poco los resultados de esa encuesta, y después otro bloque que refiere al método cualitativo, y allí lo que hicimos, bueno, mantener entrevistas con actores claves del ecosistema de MIPYMES hoy en Uruguay, quizás con algunos de los que estén aquí hoy presentes, tuvimos entrevistas un poco para esto, ¿no? Para conocer en particular las experiencias de diferentes actores que hoy están trabajando en MIPYMES, y también analizamos, bueno, documentación existente, resultados respecto a diferentes herramientas que hacen a la asociatividad, y también relevar experiencias internacionales en temas de asociatividad, y bueno, y en esta etapa que estamos ahora de validación de las conclusiones arribadas o de las líneas de acción que entendemos pertinentes, que vamos a ver más adelante. Un poquito los principales resultados de la encuesta, acá resumimos en estos titulares, qué nos da o qué nos arroja estos resultados para lo que decía esta encuesta de MIPYMES a nivel nacional, focalizada en el sector comercio y servicios. 2 de cada 10 MIPYMES participó en uno o más proyectos asociativos de las empresas allí consultadas. Asimismo, cuando vemos por tamaño de empresa, podemos desagregar esta información por tamaño de empresa, pero también lo podemos desagregar por localización. En este caso, dado el tamaño de la muestra, diferenciamos entre Montevideo e interior, o sea que allí también podemos ver los resultados en materia de localización. Después, otra de las consultas refería, bueno, que nos arroja el resultado que 9 de cada 10 MIPYMES estarían dispuestas a repetir su experiencia en un proyecto asociativo, o sea, entre aquellas empresas que participaron en un proyecto asociativo se les pregunta, bueno, ¿estarían dispuestas a reiterar esta experiencia? O sea, ahí tenemos, a priori, parecería un alto nivel de satisfacción de esa experiencia asociativa transitada. Eso surge de la encuesta. Preguntamos respecto a, bueno, los tipos de proyectos asociativos en los cuales participó. Allí vemos que hay una participación bastante equitativa en diferentes experiencias, o sea, quizás un aspecto positivo es que, bueno, esa experiencia asociativa no está focalizada en solo un caso, sino que vemos que hay una participación bastante equitativa en diferentes experiencias, lo que también eso nos permite como tener, bueno, información más amplia, más diferencial respecto a diferentes experiencias y poder luego ingresar en cada una de ellas para tener información más específica. Le preguntábamos a estas empresas que participaron en un proyecto asociativo si podían identificar los beneficios asociados a esa participación. Aquí resaltamos 3 bloques que tuvieron como una mayor alta participación, lo que tiene que ver el intercambio de conocimientos y experiencias entre los pares que formaron parte de esa experiencia asociativa, reducción de costos para lo que es la gestión de las empresas y generación de oportunidades de aprendizaje, desarrollo e innovación en el marco de esa experiencia de proyecto asociativo, no solamente en el marco de esa experiencia, sino también más allá de la experiencia. Sobre esta afirmación última vamos a volver al final, pero sí para quizás que les quede en la cabeza de todos, que solamente un 1% de las empresas que participaron en un proceso asociativo, en una experiencia asociativa, establecieron que esa experiencia no les aportó ningún tipo de beneficio, ¿sí? O sea, nos quedamos con eso, vamos a volver al final sobre esta afirmación que surgió de las respuestas de las empresas que participaron en proyectos asociativos. Entre aquellas empresas que no participaron, ¿no? Nos acordamos aquellas que no participaron, en torno a más o menos casi un 80% de empresas que no participaron en un proyecto asociativo. Entonces les consultamos respecto a, bueno, cuáles fueron las razones por las cuales no participaron de un proyecto asociativo. Allí vemos que surge con mayor incidencia la falta de conocimiento respecto al tema de asociatividad y o la conformación de un proyecto asociativo en el cual participar, información de la existencia de que existe esa herramienta como tal para participar. Otros que no lo consideran un aspecto de relevancia para el desarrollo de su empresa, falta de tiempo y recursos. Quizás no, si uno tuviera que englobar todo esto en una frase, quizás falta de información parecería ser que surge respecto al tema de asociatividad en estas respuestas.
respecto a aquellas empresas que efectivamente no participaron en un proyecto asociativo, les dirían, bueno, si estuvieran dadas las condiciones, o sea, si tuviera información, si estuvieran las herramientas disponibles para usted, ¿estaría dispuesta a participar de un proyecto asociativo? Bueno, 6 de cada 10 MIPYMES nos establecen que estarían dispuestas a participar de un proyecto asociativo. Allí lo mismo, también podemos desagregar estos resultados en lo que refiere al tamaño de las empresas y en lo que refiere también a la localización de las mismas. No voy a entrar en detalle cada uno de ellos porque si no, pero está lleno de información. Bueno, y a partir, que dejo acá capaz que Fabro, bueno, un poquito. Algunos comentarios que quería hacer de la parte anterior, ¿no? Es que en realidad también lo que vimos fue que a mayor tamaño de empresa, más crecía el porcentaje de participación sobre el total en proyectos asociativos. O sea que las micro en total tenían menos experiencia o menos participación en procesos asociativos que las pequeñas, y las pequeñas menos que las medianas, ¿sí? Y una cosa que nos pareció interesante también era que la participación y el interés, no había mucha variación entre lo que es Montevideo y el interior. Sí, es como que la llegada estaba bastante igual, creo que eran 2 puntos porcentuales, una cosa por el estilo, sí, de diferencia entre uno y otro. Para nosotros en esa encuesta una cosa que era muy importante era poder establecerle a las empresas qué era exactamente lo que nosotros estábamos tomando como asociatividad, ¿sí? Entonces usamos la definición de ANDE para todos estar hablando un poco el mismo idioma, ¿sí? Y antes de responder cada pregunta detallábamos exactamente qué era a lo que nos estábamos refiriendo. Por eso es tan importante también identificar esa diversidad entre las temáticas asociativas que habían tocado, para que no hubiera una temática que nos estuviera llevando toda la muestra hacia ahí. ¿Sí? Bueno, y la identificación de los ejes que vimos, esto surgió de también una parte más cualitativa, con entrevistas entre las que se encontraron empresas que participaron en procesos asociativos, técnicos, organizaciones, equipos de desarrollo de los programas, experiencias internacionales, ¿sí? Y un poquito lo que fuimos sacando, que se correlaciona bastante con lo que vimos, es, primero que nada, fortalecer la fase 0 y el entramado institucional. Y ahí creo que coincidimos un poco en la importancia de las instituciones, ¿sí? Como motores, ¿sí? De la generación de estas redes empresariales. Ahí se mencionaba como uno de los puntos, ¿no? La falta de información y la inexistencia de un actor que liderara el proceso, ¿sí? Entre las que querían participar, había creo que es casi un 40, un 30 y algo % que adjudicaban estos dos temas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la fase 0, hablamos de que las redes, los procesos asociativos no nacen de la nada generalmente, no se generan de que las empresas dicen, uy, nos queremos juntar, ¿no? Sino que sale de una institución, un actor que busca la asociatividad, que convence, ¿no? Y que sensibiliza sobre el tema. Y comparado con los casos internacionales, se da, por ejemplo, el caso de Colombia, que nosotros es el que estamos estudiando más, en que los actores que trabajan en asociatividad en Colombia hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Salen a evangelizar sobre el tema asociatividad, ¿sí? Y generan las redes a partir de ser proactivos en la generación de redes. No les llegan las redes ya generadas, por más que ellos tienen una historia muy grande en la parte asociativa. Así que queremos ahí que fortalecer esa fase 0, que es la fase donde no existe la red y se está haciendo un trabajo importante para generarlo, nos parece que es fundamental, ¿no? Más allá del entramado institucional que ahí se une con el punto 2, que es fortalecer capacidades institucionales en asociatividad. En este último tiempo, en estos últimos años, creo que en gran parte también por algunas políticas y programas que ha generado la agencia, el tema asociatividad ha tomado más desarrollo, sobre todo por lo menos en lo que es el sector comercio y servicios, ¿sí? Ha tomado más desarrollo y entendemos que las instituciones todavía no estamos 100% capacitadas para hacer frente a esta potencialidad que entendemos que tenemos, ¿sí? Hace poquito nos dio mucho gusto encontrar una convocatoria de ANDE a la formación de formadores, ¿sí?
en temas de asociatividad, porque creemos que es el camino, que hay que empezar a trabajar con metodologías. Prácticamente todos los actores con los que nos entrevistamos, que están trabajando hoy procesos de redes sin estar dentro de organizaciones que tienen ya más tiempo, que no están en el sector comercio y servicios, ¿sí? No están trabajando metodologías, ¿sí? Confunden algunos conceptos, se confunde muchísimo el concepto de asociatividad con el concepto de cooperativismo, ¿no? Nos hablan de que cuesta muchísimo encontrar técnicos con experiencia en el tema, ¿sí? Entonces ahí creemos que hay un gap para sumar que es bien interesante. La confianza como eje, objetivos y resultados. A ver, acá lo que queremos decir es que la generación de confianza salió no solamente en los casos nacionales, sino en los internacionales también, como algo de enorme relevancia en el proceso asociativo. Y en eso nos parece súper interesante que algunos programas que existen hoy por hoy tienen una etapa de conformación que dedican meses y meses a esa generación de confianza, ¿sí? Porque acá, ya les digo, no solamente es un tema de lo que vimos, de lo que está pasando en las redes acá en Uruguay, sino lo que nos trasladan los expertos internacionales que tienen ellos como eje, ¿tá? Esa generación de confianza entre los empresarios y las empresarias no es menor. Lleva tiempo y hay que construirla. Así que ahí el apoyo institucional es sumamente esencial, ¿sí? Y también el tema de la construcción de una red de redes, ¿sí? Y con esto lo que queremos decir es empezar a trabajar en nuevos caminos que se pueden generar en la asociatividad entre instituciones, ¿sí? Para fortalecer las redes. Hoy por hoy ya hay redes de redes en otros sectores, ¿sí? Con casos exitosos en Uruguay. Y hay políticas públicas que no van específicamente solamente en fortalecer, o sea, en lo que es el cofinanciamiento de redes empresariales, sino quizás en abrir nuevos mercados a través de la generación de la asociatividad, que sí se implementan a nivel internacional, pero no están implementadas aquí en sectores que no sean el agro, ¿sí? En sectores que no sean el agro. Y ahí, perdón, Fabricio, capaz que para complementar, lo veíamos también esto como uno de los desafíos tenía que ver con la sostenibilidad de esas redes, ¿no? de esos grupos asociativos. Entonces también ver esta construcción de una red de redes como una herramienta que pueda servir a ese proceso de sostenibilidad de la red, más allá del instrumento como tal, ¿no? Claro, que si bien hoy por hoy hay una promoción desde la política pública, entendemos que esto tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y para eso hemos visto algunas prácticas que se están llevando a cabo que quizás las instituciones, por desconocimiento, ¿sí? de trabajar este modelo, ¿sí? No están tomando buenas decisiones en ese camino, ¿no? En el camino de la sostenibilidad. Un camino que ya han recorrido en otros países, un camino del que se puede aprender, y creemos que la generación de vínculos, de formación, ¿sí? en este tema puede ser muy beneficioso para el futuro de la asociatividad. Bueno, y después el tema de la gestión de la heterogeneidad de grupos, ¿sí? Acá hay algo súper relevante que es que generalmente, ¿por qué nos asociamos? Porque tenemos algo en común, ¿no? Hay fortalezas en común, pero también hemos visto mucha fortaleza en lo que es la heterogeneidad de los grupos, ¿sí? Y con eso lo que invitamos a las instituciones es a buscar esa heterogeneidad, ¿sí? En redes que a veces la construcción de redes hemos visto que hacerlo, por ejemplo, en lugares geográficamente cercanos, ¿sí? No promueve la confianza entre empresarios, ¿sí? Se sienten más competencia, es más complicado trabajar en conjunto por un conocimiento más de vínculos externos a lo que es la red, ¿sí? Entonces, pero vimos que son pocas las redes que nacen, ¿sí? Con empresas de múltiples localidades. Quizás por que el ecosistema de fortalecimiento emprendedor está armado con foco en esas localidades. Creemos que ahí hay un potencial para trabajar la heterogeneidad de las empresas y generar redes fuera de los grupos, ¿no? Más cercanos a esas empresas, y creemos que ahí, trabajando en conjunto entre las instituciones y vinculándonos, podemos generar redes mucho más fuertes, mucho más interesantes y que tengan mucho más potencial, ¿sí? Bueno, y conclusiones, y cerramos.
el estudio lo estamos terminando, pero bueno, responder si hay impacto no podemos porque en realidad las redes hoy por hoy tampoco están midiendo el impacto, no miden muchos resultados. Pero sí podemos decir que hay un atisbo de satisfacción, ¿sí? Cuando un 1.3% solamente no repetiría, ¿sí?, un proceso asociativo, creemos que eso son muy, muy buenos indicadores. Y además, si 9 de cada 10 MIPYMES también lo harían, ¿sí?, nos parece que también es súper interesante, ¿sí?, como indicador. Después, si hay potencial, y bueno, de las 10 que nos respondieron que no habían hecho un proceso asociativo, 6 empresas nos dijeron que les interesa hacerlo, ¿sí? O sea que creemos que el potencial está, que las ganas están y que la apertura está. Quizás tendríamos que mirar alguno de esos otros limitantes que consultamos en la encuesta, ¿no? Como el tema de una institución que se haga cargo, información, liderar el proceso y trabajar por ese lado, ¿sí? Y si hay oportunidades, bueno, nosotros entendemos que sí, que acá no las vamos a hablar todas, ¿no? Ahí pusimos algunas, pero creemos que hay oportunidades de mejora, ¿sí? Creemos que se están dando pasos y cada vez vemos que de mejor manera hacia esas oportunidades de mejoras que se detectan de las experiencias internacionales. Todavía queda mucho para caminar, pero entendemos que el potencial está y que bueno, el impacto por lo menos podemos evaluar que la satisfacción de las empresas está, así que creemos que vale la pena, o por lo menos de la Cámara entendemos que vale la pena invertir en este trabajo asociativo, así que vamos a seguirlo haciendo por bastante tiempo más, entiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Fabricio y Ana Laura. Si les parece, pasamos a la última expositora. Presentamos a Lucía Pitaluga, magíster en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios de Desarrollo en París. Es docente encargada del área de Bioeconomía e Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica del Uruguay y también docente investigadora en la Universidad de la República. Adelante, Lucía. Bien, bueno, muchas gracias y muchas gracias a Ande por la invitación. Yo hace tiempo que no trabajo en estos temas y la Ande me dijo que hiciera un comentario, cosa que me encantó porque en realidad volver a viejos temas, uno tiene como otra mirada, ¿no? de cómo, digamos, de cómo está de cómo está ese tema, que en este caso es el asociativismo entre empresas, cómo se está discutiendo. Y para eso me fui a la última edición que está grabada, la edición anterior de este mismo evento, para ver cómo se había discutido el tema en el año pasado. Y me topé con un debate, la verdad que apasionante, ¿no? Entre dos economistas, Gustavo Crespi y Marco Dini, que son dos economistas, uno del BID y el otro de CEPAL, que han marcado y están marcando un pensamiento en América Latina sobre este tema. Y lo más divertido fue que encontré que hay un debate entre ellos con dos posiciones que nos ayuda a pensar este tema de la asociatividad entre empresas y entre organizaciones de apoyo, el relacionamiento, la articulación productiva y con enfoques diferentes y qué políticas, cómo diseñar las políticas para fomentar esa articulación productiva. Gustavo Crespi plantea una forma de pensar muy dentro de la caja del economista, del manual del economista, basándose en las fallas de mercado y el bien público, ¿no? Bien colectivo, bien público, bien club, bien público, y de que hay que intervenir, o sea, hay que diseñar una herramienta de política cuando encontramos esa falla de mercado, en este caso un bien público que nadie quiere invertir en él, y entonces está el problema de la falla de mercado y está la respuesta a esa falla, que es una herramienta. Él dice algo muy controvertido, que él dice que no hay que entrarle o sea, hay un problema, no solamente en América Latina, en el mundo, de hacer política
cuando la elegibilidad es el tamaño de la empresa. Porque ahí estamos... Y pone un ejemplo bastante interesante de Perú, que hay un marco tributario específico para pymes, y entonces dice Crespi, entonces ahí vemos en los datos que él muestra que las empresas no crecen, se mantienen chicas porque quieren beneficiarse de ese impuesto. Y entonces el problema es que no crezcan, ¿no? Entonces Gustavo lo que plantea es que está mal diseñar instrumentos de política con, digamos, con el sesgo a solo las MIPYMES, porque estamos justamente impidiendo que esas empresas no quieran crecer para beneficiarse de estos instrumentos y no crecer, que es la única solución para generar escala. Y es un marco, como les decía, muy utilizado por la economía. Marco Dini, que viene de Italia, lo que no es menor, ¿no? Porque viene de una economía donde las pequeñas y medianas empresas fueron un factor fundamental, por lo menos para eso que se llama la tercera Italia, un factor fundamental de crecimiento, y justamente se mantuvieron chicas. Y lo que dice Dini es que no, que él no está de acuerdo, o sea que fíjense qué importante esto, porque de esta discusión depende cómo se diseña un instrumento, ¿no? Y entonces lo que dice Dini que no, que el tamaño en sí no es el problema real, sino que el problema es cómo las MIPYMES se conectan con el resto del sistema productivo, ¿no? Cómo, en definitiva, hay un territorio donde hay un tejido productivo y estas pequeñas empresas generan, ¿no? Y entonces ahí, eso es mi interpretación, ¿no? Ahí la unidad de análisis es el territorio, ¿no? Cómo generar territorios cuyo desempeño es un desempeño competitivo si tenés estas redes de empresas que obviamente estamos hoy trabajando, hablando sobre MIPYMES, pero pueden ser grandes y pequeñas empresas, y después voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, acá hay una discusión muy importante, porque hay una crítica y una defensa de otros de los tipos de instrumentos que hay que utilizar para fomentar la competitividad de las MIPYMES, ¿no? Según Dini, es justamente porque Gustavo Crespi defiende de que no haya un foco en los programas, quiere decir que no haya una selección, que sean transversales, ¿no? Y Dini al revés dice que justamente el problema del fomento a las MIPYMES es que hay un enfoque todavía en América Latina que es muy transversal, lo que limita la focalización en el sector y en el territorio. Eso les cuento porque me pareció muy divertido encontrarse con esas dos posiciones que son las que nos dividen, ¿no? En estos temas en la economía. Entonces, evidentemente que para hablar de instrumentos de política hay que tener claro cuál es el enfoque que uno tiene, cuál es, digamos, desde el punto de vista de la teoría económica, cuál es el problema que hay que resolver. Si yo acá leo una parte del trabajo, ¿no? de Adrián y Pablo, ¿no? Si lo que en la literatura se está hablando, digamos, se habla y hay evidencia empírica que territorios, ¿no? Que ya se los dije, territorios con empresas que cooperan mediante redes muestran mejores resultados. Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es lo que va a enfocar la política? Es fundamental para saber, digamos, si esa política, ese diseño va a marcar obviamente el éxito de esa herramienta. Y entonces tener claro si, digamos, estos dos enfoques me parece maravilloso tenerlos en esta mesa hace un año y tener este tipo de debate en América Latina. Con respecto a esto, hay ahora, CEPAL creó ahora un mapa interactivo de instrumentos de articulación productiva en el continente. Y la ANDE patrocina ese mapa, pero Uruguay todavía no está, ¿no? Están
están países como Colombia, ¿no? Que sí, ¿no? Todavía no está, pero patrocina, o sea que va a estar Uruguay ahí en el mapa, ¿no? Digo, me imagino, no estoy afirmando, pero hay países que tienen gran tradición de iniciativas de articulación productiva. Por ejemplo, el caso de Colombia es impresionante, los clústeres y los conglomerados que tiene Colombia, pero también está Chile, es muy fuerte, y México, ¿no? Y ahí está Ecuador, está Argentina, Costa Rica, otros, ¿no? Pero sobre todo para mí Chile, Colombia y bueno, y Brasil, está faltando Brasil también, es muy fuerte también en las iniciativas de desarrollo productivo. Y entonces acá me pregunto, ¿no? ¿En qué está Uruguay? Porque como yo les decía, hace tiempo que no me metía en este tema, entonces tuve como el placer de volver al tema, a ver en qué estamos haciendo, ¿no? Porque sí tenemos experiencia de programas de clúster y conglomerados. No sé si los más viejos se acordarán del programa PAC y el programa de conglomerados que fueron discontinuados, y eso es un problema, ¿no? Creo que el tema de la discontinuidad, como mencionó Fabricio, creo que es un tema fundamental. Y entonces me fui a ver, porque en realidad es la ANDE la que está haciendo este tipo de herramientas, y me fui a ver qué estaba haciendo la ANDE, ¿no? Y evidentemente que la ANDE tiene muchísimos programas, las redes empresariales, el programa de desarrollo de proveedores, que ahora querría hablar de eso, las prácticas asociativas, los centros pymes. Incluso hay instrumentos que con diferentes años y diferentes generaciones de empresas. O sea que ya podríamos estar viendo cuál es el impacto de estos programas. Porque digamos, son programas que obviamente atienden pocas empresas, ¿no? Por ejemplo, el programa de desarrollo de proveedores de UPM, ¿no? Es la tercera vuelta, llegó a aprobar 22 empresas con 16 planes de acción. Pero son pocas empresas, pero viéndolo de forma muy frívola, porque solamente leí algunas cosas y escuché algunas charlas de los funcionarios del ANDE, pero parecería que hay una cosa interesante ahí del programa de desarrollo de proveedores con UPM, que parecería haber una cierta complejización por lo menos de los temas para los que se están buscando proveedores, ¿no? Desde en la etapa de construcción de UPM2, buscar empresas de transporte, o sea, como empresas más simples dentro de la complejidad tecnológica. En esta última convocatoria están pidiendo empresas de gestión de residuos, ¿no? Hay una cierta complejidad, lo que estaría marcando como un cierto, éxito de un tipo de instrumento que es la primera vez que funciona en Uruguay. En Uruguay tenemos una tradición bastante importante de programas de desarrollo de proveedores y ninguno funcionó. O sea, les puedo así de memoria decir 7 tipos de programas de desarrollo de proveedores que en alguna vez hicimos en la recolección y siempre fracasaron. Es la tercera edición, la cuarta edición, no, la tercera edición, sí, la tercera edición con que quizás esta no discontinuidad está marcada porque hay una empresa que está, llevando adelante, ¿no? Como empujando para que tirando, ahí va, no me salía la palabra, tirando para que se hagan, pero ahí empieza a haber quizás un pequeño éxito, porque esto es una relación de asociatividad también, es una red entre una empresa grande y varias chicas. ¿Cuál es el poder de negociación? Que me encantó que pusieran el poder de negociación como unas ventajas de la asociatividad. Eso resta por ver, ¿no? Una gran multinacional con pequeñas empresas que están desarrollando por ahora funciones no estratégicas, ¿no? O sea, no estratégicas para la empresa, sino que son funciones, de la periferia. ¿Cuál es el poder de negociación de esas empresas? Resta por ver. Pero ahí me atrevo a decir que por más que sí hay un pesimismo en cuanto no logramos esos clústeres que Colombia, Chile,
Brasil logró mantener y siguen esos clústeres de diferentes sectores en diferentes ubicaciones geográficas, nosotros en Uruguay no tuvimos éxito con eso y ahora aparece este programa de desarrollo de proveedores, ¿no? Que hay que ver si es por eso que digo de que es una empresa que está tirando o si es que es un programa que está bien diseñado y que se puede aplicar a otros temas, y que tiene éxito, ¿no? Porque yo creo que puede haber en estos fracasos que tuvimos de los clústeres y los conglomerados un tema de diseño. Y quizás el tema de diseño del instrumento tenga que ver que no tuvimos muy claro cuál era el problema, ¿no? Eso es una hipótesis que manejo. Yo, por ejemplo, participé en un trabajo con la Facultad de Ingeniería de UDELAR de factibilidad económica y tecnológica de subproductos de la Serrín en Rivera y Tacuarembó, y el problema de la asociatividad en ese sector de Acerrín, en esos dos departamentos, era muy grande. Los aserraderos chicos nunca quisieron asociarse. Hoy se creó a través de la ANDE, ADEMA, que es la Asociación de Empresarios de la Madera, pequeños empresarios de la madera, y a través de ADEMA en Rivera empieza a haber una cultura asociativa mayor. Y estas soluciones de subproducto del acerrín, que necesita escala de acerrín, o sea que son soluciones complementarias entre pequeños aserraderos, que evidentemente si se complementan pueden llegar a una escala y tener, digamos, y proveer el acerrín para producir pellets y otras cosas que proponemos en el trabajo. En Rivera se están logrando esa asociatividad. Una hipótesis es que porque está ADEMA. ADEMA, esa que es ya las conclusiones, es ¿de qué? La etapa cero que hablaba. Exactamente. Es esa, digamos, esa organización que yo lo llamo de segundo nivel, ¿no? Pero la etapa cero me gustó el término, capaz que lo adopto, esto de que hay como, no se puede ir desde la ANDE hasta un aserradero de Rivera, ¿no? Que ANDE ya lo tiene incorporado, eso, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, justamente me quedo, y ya para cerrar, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿cuál es el mejor diseño cuál es el mejor diseño de una herramienta de política para fomentar la asociatividad entre empresas dentro de mi visión, que es esta visión de que hay complementariedad, de que va a haber, no se necesitan, vos dijiste, y me gustó, o sea, va a haber asociativismo no porque es un dogma que hay que cumplir, sino porque se necesitan. Entonces hay que tener claro dónde están, y obviamente los territorios son una unidad de análisis. Y esta idea entonces del segundo escalón, la etapa cero, ¿no? Las organizaciones, estas organizaciones asociativas, creo que es una idea bastante interesante de tener estos escalones y de diseñar la política desde el conocimiento profundo que tienen estas asociaciones intermedias. La Cámara de Industria también está trabajando estos temas del territorio. Estas asociaciones tienen conocimiento del territorio, se conocen, se encuentran en diferentes ámbitos, no solamente el laboral, y eso ayuda a generar esa confianza que señalan en los trabajos, que hoy presentaron. Me encantó también lo que mencionaron de evangelizar, porque el Centro de Extensionismo Industrial tenía esa filosofía, ¿no? de que hay que ir con la valijita y sentarse con la empresaria, el empresario, y discutir cuáles son los temas, pero ir presencial, sentarse, discutir, no pensar que una herramienta, digamos, un subsidio X, perdón, en la web va a haber espontáneamente digamos, candidatos para presentarse. Sí, quizás los más cerca, los más urbanos, Montevideo, las ciudades del interior, esos van a estar más cerca, seguramente son los que se presentan, y hay estadísticas que se presentan. Increíble, pensé que no iba a hablar tanto. Así que bueno, ahí por ejemplo, ¿no? Hay conglomerados en el sector de software
que no tienen ningún fomento, ¿no? Hay una charla en la radio sobre eso, y claro, porque es sectorial, ¿no? Y Marcel Mordesky, que explica por qué esas empresas armaron estos conglomerados, dice, es porque están hiperespecializadas y se necesitan esta complementariedad, ¿no? O sea, ellos lo tienen muy claro sin que tengan subsidios ni fomento, pero claro, es un sector muy pujante y además un sector con estas características de la especialización, ¿no? Entonces ahí hay como lo sectorial, el territorio, para mí son como los elementos como fundamentales para pensar estas herramientas para fomentar la asociatividad. Bien, bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Lucía. Abrimos el espacio a preguntas. Así que si les parece, levanten la mano y ahí va Mercedes con el micrófono. Que quiere uno. Sí, parece. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, un placer estar escuchando a este panel. Soy Alejandra Carrau, del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Conozco a Lucía hace largos años, bueno, a Adrián también. Quería hacer como un aporte a la discusión. He participado del clúster de Rocha, en PAC-Pymes, durante muchos años y participé de esa época. El OPP estaba con el programa PAC y el MIEM estaba con el programa PAC-Pymes. Y capaz que relativizar esa afirmación tan dura de Lucía de que no funcionaron o que los clústers no fueron exitosos. Hay un tema de diseño y de programas de políticas públicas. Los PACs, los conglomerados en Uruguay, se apoyaron entre 3 y 4 años. En Chile, que son súper exitosos, las políticas públicas los apoyaron o los apoyan entre 8 a 10 años. Aprender a trabajar en una forma colectiva y en una forma complementaria es más complejo que trabajar en forma individual. Todos participamos de manera, aprendemos y vivimos de una forma, cada uno en su entorno, de una manera donde en general no hacemos cuestiones económicas en forma compartida. Entonces, salir de esa lógica más individual y trabajar en una lógica compartida es un proceso de aprendizaje. No se puede hacer en 2 o en 3 o en 4 años. Entonces, un poco el tema de los clústers, hay algunos clústers que siguen existiendo y que hoy son modelo. La quesería es un caso súper exitoso. Rocha sigue teniendo institucionalidad, siguen trabajando en una política pública y privada, se han hecho varios logros, tienen avances. Entonces me parece que es un tema de que capaz que Uruguay puede reflexionar y ande en esta lógica de trabajar en la asociatividad, es un buen aporte y una buena complementación. Por eso quería como relativizar que no funcionaron los clústers. Fueron programas que se discontinuaron y capaz que eso sí hay que reverlo porque no tiene mucho sentido tener programas que se apoyen y a los 3 años se discontinúen. Y el otro comentario era sobre los PDP, que ahora con UPM, los PDP que hubieron antes fue el primer programa Inca con la cooperación del BID, que fue en el 2001, que no fue el mejor momento porque realmente se estaba cayendo el mundo, o por lo menos el país. Y eso hizo de que tuvo resultados positivos, pero en ese contexto de Uruguay, obviamente que no era viable seguir con un tema de PDP. Y todos los demás PDP que hubo uno de ANCAP, que fue un poco a iniciativa de Kramerman como director de industria, pero no hubo apoyos específicos, ni del BID, ni de recursos propios, ni país, ni Banco Mundial. Entonces, a veces, generar proyectos distintos o con enfoques diferentes, si no hay un apoyo a veces de starter,
de apoyos externos o de políticas públicas, es difícil como generar una suerte de aprender a trabajar de una forma donde hay una gran empresa y empresas chiquitas que sean proveedoras. Entonces también creo que en cuanto a los PPP, hubo intentos parciales, pero no hubo recursos asignados de una manera importante. Y el PPP UPM está funcionando bien. Soy la delegada del MIEM en el PPP de UPM y sí, es la tercera edición, hemos ido aprendiendo, trabajamos muy bien, además en una interinstitucionalidad. Está ANDE, está el MIEM, está OPP y está UPM, por supuesto. Y en ese proceso ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. El gerente de UPM de las dos plantas participa todos los viernes 2 horas, le dedica tiempo. Al principio era bastante descreído, ahora trabaja todos los viernes y me parece que es como, bueno, vamos aprendiendo y vamos teniendo logros bien interesantes. O sea, el tema de la asociatividad es complejo, lleva recursos, lleva tiempo, pero hay ejemplos bien interesantes en nuestro país. Gracias, Alejandra. Lucía, si querés comentar algo. De acuerdo, muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna mano? Adelante, Adrián. No, retomar esto que decía Alejandra y un poco el planteo de Lucía, que un poco en la lógica que venimos trabajando con Pablo, analizando el tema de las redes, la cooperación y bueno, con la unidad del territorio, y este trabajo va a acumular en esa línea, pero bueno, hay que leerlo en el conjunto de otros más. Hay un problema y es que en Europa y en otros lugares donde vienen estas ideas de los distritos industriales, de los clústeres, las cadenas de valor, los sistemas regionales de innovación y otras categorías más, esos son conceptos donde se teorizó, se estudió ex post de que el fenómeno estaba. Es decir, son territorios que tienen ya una capacidad de cooperación que uno la identifica, la diagnostica y uno le llaman entornos innovadores, en los grupos de los franceses, del milieu innovador, otros le llaman distritos industriales, los suecos le llaman y noruegos le llaman sistemas de innovación. Pero cuando uno viene a nuestros países y trae eso, en realidad el fenómeno es ex ante. Entonces la política pública tiene que construir eso. Y sola no puede, tiene que ser con el sector privado, pero requiere las continuidades que señala Alejandra. Entonces, creo que eso es bien importante entenderlo para no comprar, digamos, el paquete de algo que funcionó, pero ¿por qué funcionó? En realidad no funcionó porque la Comunidad Valenciana tenga el INPIVA, que es el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana, sino que funciona porque ese instituto se planta en un territorio que tiene una historia enorme. Entonces lo que hay que hacer es distinto que lo que hacen los valencianos. Acá la red hay que construirla. De ahí viene el énfasis que nosotros ponemos en las organizaciones de apoyo, las cámaras, pero bueno, la universidad, los centros tecnológicos, las asociaciones. Los centros PYME de la ANDE es una gran innovación de cómo uno llega al territorio, no desde una mirada central o una página web, sino en territorio con un consejo consultivo donde están los actores locales. Todo esto, como dice Alejandra, lleva tiempo. Cuesta mucho más, porque hay que repartir cartas y poder, y las decisiones demoran, pero ahí se va trabajando, se va convenciendo y se va generando red. Y después están las instituciones, con Pablo manejamos organizaciones, siempre hablamos, y después las instituciones, porque lo manejamos como reglas de juego. Y ahí están este tema de los diseños, de la política. Hay reglas de juego más grandes, pero yendo más a lo chico, cómo son el diseño de las políticas, y no es lo mismo si vos tenés una regla de juego de políticas que se te discontinúan, o tenés el marco de las políticas europeas, que el marco ahora de las políticas es hasta, bueno, ahora no sé hasta qué año, pero son marcos de 15 años, ¿no? Entonces vos ahí tenés otra cuestión. Creo que esto es interesante para el debate de cómo construir y trabajar en esa red, en clave de fortalecer las organizaciones de apoyo, ese nivel intermedio, con el diseño de la política pública y ser conscientes que es un proyecto de construcción el que estamos haciendo y no validando una realidad que ya viene
construida. Obviamente hay lugares y lugares, ¿no? Es decir, y uno si estudia el territorio de Uruguay, hay lugares donde hay cooperativas, donde hay asociaciones de productores, donde hay lugares donde hay ya asociatividad desde tiempo muy remoto, que también viene con temas de migración que vienen en su momento. Pero bueno, esas son las reglas, las excepciones que confirman la regla, digamos, ¿no? Obviamente que ahí hay lugares que hasta funcionan cosas que ni siquiera es porque hay una intendencia fuerte o una política nacional fuerte, funciona. Pero en el resto, en la gran mayoría, y si uno va a la unidad de análisis que con Pablo en esto estamos trabajando, que son las pequeñas, las micro, y de comercio, de servicio, distinto cuando ya estamos en las grandes, que están los mismos problemas, pero bueno, es otro nivel, es mucho más importante esto, porque además los pequeños, y con esto no hablo más, también todo esto de cooperar es muy costoso. Entonces, la evangelización tiene que llegar a que el empresario sienta que el dedicar todo ese tiempo realmente le vale, le sirve, y además no es una cuestión solamente de interés, sino que se le va el negocio, o sea, es dejar un día de vender, dejar un día de hacer un acuerdo con un proveedor, es decir, no resolver un problema de su empresa para dedicar tiempo y recursos, y al final todo es plata, a esto de cooperar. Entonces, el no sentirse solo y tener ese apoyo de la política pública y la organización entre pares es fundamental. Entonces, por ese lado es el que nosotros, en distintas escalas, lo estamos tratando de analizar, en este caso más con las empresas más pequeñas y más del sector comercio, básicamente. Gracias, Adrián. Fabricio. Sí, bueno, para sumar a esto, a ver, súper de acuerdo con lo que se está comentando, pero también quiero girar un poco la visión, ¿no? Y espero que no esté el presidente de la Cámara por ahí, ni me maten mis colegas cuando baje. Pero digo, más allá del impulso y el apoyo que nos puede dar la política pública y que nos da, ¿sí? También tenemos que construir nosotros, ¿no?, un ecosistema sostenible. ¿Sí? Nosotros hablo de las instituciones de apoyo, ¿no? Porque creo que en eso también se juega el partido. Porque no sé cuántos de nosotros creamos esas iniciativas asociativas pensando que sean sostenibles en el tiempo y qué pasa si un día no está la política pública, ¿no? Y trabajar con la política pública para pensar en ese escenario, ¿no? Acá quería comentar una cosa bien específica. O sea, realmente nosotros en los programas asociativos que nos entrevistamos, es muy difícil que se mida algo, ¿sí? Más allá del proyecto en sí mismo, ¿sí? Convencer a los empresarios con mediciones. Hoy no lo estamos implementando en muchos, no digo en todos, en muchos de los programas, para después convencerlos de que hay que financiar una mínima estructura para hacer viable el proyecto asociativo. Y quizás esa estructura mínima no la podemos como prioridad a la hora de financiar, ¿sí? de lo que van a financiar los empresarios, ¿sí? Y no lo hacemos tan conscientes de que esto se va a necesitar. Y una vez que, a ver, si como estamos viendo indicios, esto impacta, y se ven en otros lugares del mundo, esto impacta positivamente, esto tiene un valor y vale la pena pagar por ello, ¿sí? Y vale la pena construir esa estructura desde el sector privado, no solamente desde la política pública. O sea, creo que es una dualidad, coincido en que el apoyo de la política pública es fantástico y que siempre la política pública bien diseñada y este incentivo a la asociatividad que se está dando me parece un aire fresco y algo que está buenísimo, pero también acá lo que digo es, también hay que hacer una introspección de las instituciones y decir, bueno, la construcción, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en la construcción de la sostenibilidad del modelo para el día de mañana, para que en el momento que la política pública se gire hacia otro lado o sea menos o necesitamos crecer en otra etapa, no esté. Bueno, ahí creo que dejo la reflexión ahí tirada para ver si nosotros lo estamos mirando desde nuestro lado también. Muchas gracias, Fabricio. También a todos los participantes de la mesa. Manu, me quedo simplemente con dos reflexiones. Una última pregunta, perdón, adelante, que ya adelante. habías levantado, Ana Laura. Perdón.
Igual está bien, porque iba en la línea de lo que decía Fabricio recién. Bueno, yo soy Ana Laura Trías, coordino lo que es la Red Uruguay Emprendedor. Iba un poco en la línea de esto de la colaboración. Me pareció súper interesante esto de evaluar cuánto impacta en las MIPYMES si existe en territorio una red articulada de instituciones, gobiernos locales, cámaras, academia. Nosotros desde lo que es el ecosistema emprendedor uruguayo lo estamos viendo, que eso tiene un impacto y estamos teniendo foco en eso. Nos han hecho hasta ahora un par de estudios, que es un poco lo que tenemos, como decía Fabricio, no tenemos demasiados indicadores, no somos muy buenos en eso, pero tenemos un par de estudios que nos están posicionando frente a otras ciudades de la región, de Latinoamérica, primeros en el índice de colaboración. Y eso es lo que sostiene nuestro ecosistema emprendedor. En principio era tipo, claro, sí, lo que pasa es que en Uruguay somos 3,5 millones y nos conocemos todos. De a poco vamos haciendo de eso un valor y estamos poniendo como foco en qué redunda esto de nos conocemos todos a quienes están emprendiendo o a las MIPYMES, y realmente les acortamos barreras, les acortamos como distancias, burocracia, tiempo, recursos en muchos casos, y nada, también tenemos que profesionalizar muchísimo más el apoyo de las instituciones para que esto tenga más visibilidad. Así que nada, ponemos a disposición obviamente esos estudios también y toda la red de instituciones para colaborar en esto. Muchas gracias, Ana. Si les parece, como un par de comentarios para cerrar esta mesa y el día, me quedo ahí con dos reflexiones. La primera de ellas, cómo las dos investigaciones muestran las ventajas de vincularse entre las empresas y también con las organizaciones de apoyo para realizar actividades complejas, obtener beneficios, como ustedes lo dijeron, e incluso evaluar la posibilidad de repetirlo, ¿no? Entonces, creo que ahí la primera parte del trabajo de Adrián y Pablo, ¿no? Con esta cosa más cuanti, que después tuvo la bajada al trabajo de Ana Laura y Fabricio, con aquellos detalles o la sistematización, de alguna manera, de conclusiones específicas de los proyectos que han logrado entrevistar, sumado a la complementariedad con los comentarios de Lucía, me parece que dan espacio a seguir trabajando y a pensar que tenemos todavía mucho para aprender y mejorar en lo que estamos haciendo. Y por otro lado, más a modo de cierre, celebro la generación en realidad de estos espacios. Como decía Adrián, la política pública también es una construcción constante y hay experiencia, me parece, y creo que la generación de estos espacios contribuye a documentar, a debatir y a dar el espacio para conversar y seguir mejorando en estos procesos. Desde la ANDE seguimos comprometidos con este eje de trabajo de la asociatividad empresarial, con varias de nuestras convocatorias, como también comentaba Fabricio, un próximo programa de formación en asociatividad empresarial, al que esperamos que se puedan unir varias instituciones y organizaciones de apoyo que tienen interés en trabajar estos temas con las MIPYMES. Muchas gracias y damos cierre a la mesa y al seminario.